¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles una vez más en el comienzo de un nuevo episodio de Los Temas de Hoy, un espacio de conversación laico, tolerante y pluralista, producido por el Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos en colaboración con los medios Under Express, Radio Nonguén y Penquista RTV. Le damos la bienvenida de inmediato a nuestro panel de entrevistas de cada semana, comenzando con Eduardo Arriagada, presidente del Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Nico, muy bien, gracias. Le damos también la bienvenida a Marcelo Rodríguez de Penquista RTV. ¿Qué tal, Marcelo? Hola Nicolás, hola Eduardo, de nuevo estamos acá en una nueva semana de conversación en temas de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Sobre qué vamos a conversar y a quién tenemos invitado para que nos ayude con este tema? Un tema muy interesante que puede afectar a mucha gente y que puede ser también motivo de conflictos y también de solución de problemas. Estamos ahora con la ley de interdicción. ¿Y quién es nuestro invitado? Adolfo de Polo Cabrera, juez del segundo Juzgado Civil de Concepción, magíster en Derecho de la Empresa y docente de varias universidades. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola, muy buenas tardes, Marcelo, Eduardo, Nicolás. Gracias por la invitación, tanto a la Radio Nonguén como a Under Express, Penquista RTV y al Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos. Bueno, como ya sabemos del tema, nos gustaría, Adolfo, que nos hagas un pequeño resumen de qué significa la ley de interdicción, su vigencia, alguna historia que al respecto podemos conocer. Bueno, la interdicción dice relación con la capacidad. Y la capacidad es un atributo de la personalidad. O sea, todos tenemos capacidad por el solo hecho de nacer. Y esta capacidad ha sido tratada desde siempre. O sea, cuando uno estudia el derecho romano habla de capacidad. La vida está en torno a la capacidad. El Código Civil, en un lenguaje muy antiguo, siempre nos habló de capacidad. Y el problema sucede cuando hay incapacidad o discapacidad. Y una de las formas de discapacidad principal es la discapacidad mental. Lo que en el lenguaje muy antiguo y por supuesto superado por la técnica, por la ciencia y también por las leyes, se hablaba del loco o demente. Así hablaba el código en los 1800, ¿cierto? Y esta legislación de interdicción en cuanto a la discapacidad por razones mentales, tiene por objetivo proteger al incapaz. Proteger al incapaz en sus relaciones económicas, en sus relaciones sociales, y hay un cúmulo de normas que están destinadas a esta protección. Entonces, cuando hablamos de derecho y discapacidad, estamos hablando de un conjunto de normas jurídicas que tienen por objetivo proteger al incapaz en su vida social. Eso como concepto. Hay normas internacionales que regulan esta protección. Hay convenciones internacionales que están al amparo de Naciones Unidas que establecen los derechos de la persona con discapacidad. Y aquí el lenguaje es bien, hay que ser cuidadoso con el lenguaje porque muchas veces se hablaba de personas con condiciones distintas, o sea, pero el lenguaje es personas con discapacidad, porque ese es el objeto de su problema, de por qué ellos no pueden desempeñarse libremente en la administración de sus bienes. Luego, como siempre, todo esto tiene una bajada. Entonces está la gran norma, que es una convención internacional, y luego hay normas nacionales. Son múltiples. Hay normas que establecen igualdad de oportunidades e inclusión para personas con discapacidad, como es la ley 20.422. Hay normas que establecen medidas contra la discriminación, que es la ley 20.609, que todos la conocen, o sea, es más famosa como ley Zamudio, pero que habla de discapacidad en general, y entre eso las personas que tienen interdicción. Hay normas que regulan derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a sus atenciones de salud, o la ley GES,
que también establece cuestiones de discapacidad. Hay leyes que la ley de tránsito, por ejemplo, se establece respecto de la discapacidad, una serie de normas relativas a los estacionamientos para personas con discapacidad, de los vehículos. Hay normas que crean sistema interseccional de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia, que se llama Chile Crece Contigo, que tiene especiales normas de discapacidad. ¿Y para qué? Para poder proteger la vulnerabilidad. Y también tenemos reglas especiales en materia de apelaciones en causas relativas a discapacidad. Adolfo, una pregunta. Cuéntame. A propósito de lo que nos has ido describiendo en esta primera aproximación al concepto de interdicción que nos has compartido, ¿esta es la única vía para atender casos de este tipo o para situaciones tal vez menos gravosas existe también un camino intermedio? Mira, hay dos vías para solicitar una interdicción. Hoy día, la última modificación a la norma crea a través de la COMPIN, uno obtiene un certificado de discapacidad y hay un registro nacional de discapacidad. Cuando tú vas a la COMPIN, te evalúan y señalan, sabe, usted tiene un porcentaje suficiente para ser incapaz o para que se declare posteriormente la interdicción, te inscribes en el registro nacional de discapacidad que lleva al registro civil. Y luego en eso hay un procedimiento no contencioso o voluntario que se lleva a los tribunales civiles, que es muy expedito. O sea, tú llegas con tu credencial de discapacidad, con tu inscripción al registro nacional, y en 45 días más o menos se dicta la sentencia que te declara la interdicción. Ese es el procedimiento más rápido que hay hoy. Pero hay personas que por su edad o por distintos motivos no van a la COMPIN. Y ahí lo que hay que hacer es el procedimiento antiguo, que no es recomendable, porque ese procedimiento implica demandar al futuro interdicto, designarle un abogado y en un procedimiento ordinario, que es de lato conocimiento, un procedimiento largo, porque requiere prueba y todo, hay que acreditar en ese procedimiento la discapacidad, en este caso, y declarar después la interdicción. Entonces, esas dos son las vías judiciales. Hoy, la Corporación de Asistencia Judicial y las clínicas jurídicas de las universidades, que son quienes más llevan estos casos, van por la vía primero administrativa, del COMPIN, el Registro Nacional de Discapacidad, y luego la vía judicial. Eso ha fortalecido el sistema y ha acortado enormemente los plazos. Y fíjate que este cambio legislativo, pasamos de tener 2 o 3 interdicciones con sentencia al año a tener 60, 65, solo en mi tribunal. Somos 3 tribunales en Concepción. Entonces, esas son las formas. Ahora, las personas muchas veces, ¿cuándo ocupan esto? Cuando un adulto mayor está iniciando recién con un procedimiento de demencia senil o de Alzheimer. Y al principio quizás ese adulto mayor pudo firmar un poder, un mandato. Y ese mandato le sirve, por ejemplo, a la familia para poder cobrar la pensión, para cuestiones muy básicas, ¿cierto? Para poder hacer trámites. Pero ese mandato tiene un plazo. Entonces, cuando las personas se ven en problema, cuando en el banco le dicen, sabe, usted ya no puede seguir cobrando la pensión con ese mandato, tiene que hacer el trámite de la interdicción. Entonces, al principio, como estos temas son progresivos, en el caso de la demencia senil y del Alzheimer, se opera con un mandato, pero posteriormente siempre tiene que hacer con el procedimiento de declaración de interdicción. Hay una cuestión que resulta probablemente de interés y es saber, uno, si el curador es verificado como un curador que puede ser tal. Y otra es, ¿existe un inventario de los bienes antes de que este proceso tome forma? ¿Quiénes pueden ser curador? La misma ley señala que son los sujetos activos o quién puede pedir la interdicción. Y pone en primer caso a los padres, ¿ya? Pero en muchos casos es el hijo el que pide la interdicción del padre. Entonces también pone a los hijos y a los parientes hasta el 4º grado. O sea, estamos hablando de un primo. Ahora, si no están ellos, el pariente es el pariente más cercano. Entonces, en cuanto a quién va a ser el curador, va a ser en ese orden: los padres, los hijos, el cónyuge o el pariente cercano.
Y en cuanto a los bienes, no es voluntario. ¿Por qué? Porque resulta que una cosa es la declaración de interdicción. Ya esta persona está interdicta y ahora no puede actuar por sí solo. Pero el legislador vuelve a proteger al interdicto y dice, si usted quiere vender algo de este interdicto, esa venta debe autorizarle el juez en otro procedimiento. Y esa venta además se hace en pública subasta. De esa forma, porque todo esto es para proteger al interdicto. O sea, la idea no es explotar los bienes del interdicto, sino que proteger esos bienes, que no sea objeto de burla o de engaño, ¿cierto? Entonces, en cuanto al curador, las parientes que te señalé, y en cuanto a los bienes, al momento de la enajenación o administración, es el juez el que tiene que ir autorizando las enajenaciones, sobre todo los bienes inmuebles, que son los bienes que son más relevantes. Y además que aquí hay un control por los mismos parientes, porque hay una cuestión social, uno lo que dice la ley y otra cosa lo que pasa en los hechos. Y en los hechos, cuando alguien está usando de esta condición de curador, los otros parientes van y reclaman. Los otros parientes también son oídos, hay una audiencia de parientes y pueden decir, sabe que me parece que este curador no es el más idóneo por las razones que sean. Y ahí se traba un conflicto entre los parientes, un conflicto me refiero a una discrepancia de opiniones, y eso va a ser resuelto finalmente por el tribunal conforme a la prueba que vayan rindiendo. No sé si con eso está claro la pregunta. Claro. No sé si los jóvenes tienen otra pregunta. Sí, Eduardo estaba hablando, pero no lo escuchábamos. Ah, ahí está. A lo mejor por un poco de delay, pero no, la verdad es que sí, generalmente cuando uno habla de interdicción o de la incapacidad que tiene alguna persona, un familiar, muchas veces esto se da en algunas conversaciones, pero se entiende solamente por temas de demencia, ya sea Alzheimer, no sé, demencia senil y todo lo demás. Pero también tengo entendido, y esto me gustaría saber que nos pudieras explicar, que también esto puede ocurrir cuando una persona ya tiene una conducta, por ejemplo, en que se está gastando todo su dinero. Entonces, pero ¿cuál es el límite para poder determinar si es que se está excediendo en ese uso de sus propios bienes? Sí. Sí, eso que tú mencionas, Eduardo, imagínate, Andrés Bello, en 1850 y tanto ya lo previó. Y si eso se llama el disipador, es una interdicción por disipación. O sea, alguien que dilapida sus bienes sin tener un uso racional de ello, al punto de quedar sin bienes para su necesaria subsistencia. Y esto de la dilapidación de bienes está íntimamente vinculado con nuestra realidad y con, por ejemplo, con el juego. Históricamente el juego para el Código Civil fue siempre algo muy mal visto, y de hecho históricamente las personas o las instituciones que podían desarrollar la empresa del juego estaban creadas por ley y eran muy limitadas. Hoy tenemos muchísimos casinos, hoy tenemos casinos online, o sea, hoy el juego es algo bastante enraizado en la sociedad. ¿Y cuándo se puede declarar la interdicción por disipación? Cuando la persona enajena sus bienes, pero no solamente el hecho de la enajenación, sino que hay que acreditar. Y aquí, con una prueba pericial, con un informe psiquiátrico, que esa conducta está dentro de los parámetros médicos que establecen la disipación. Por lo tanto, eso es muy escaso. Yo llevo 11 años como juez titular del segundo juzgado civil y no he pasado por mi tribunal ninguna interdicción por disipador. Ninguna. Y 60 al año interdicciones por demencia, que en el fondo es por problemas de discapacidad mental. Entonces, claro, se puede dar y hay que cumplir con unos estándares bastante altos, porque recordemos que lo que se te está privando es de tu capacidad. Entonces, ¿sabes, señor? Tú no puedes administrar tus bienes, y eso requiere una prueba muy alta, porque en muchos casos es una verdadera muerte civil. O sea, yo no solamente que no pueda vender o comprar, tampoco, por ejemplo, podría contraer matrimonio. Tampoco, por ejemplo, podría establecer otras relaciones sociales que el Estado regula. Y esto tiene especial cuidado, por ejemplo, con algunas personas que tienen discapacidad,
pero que no los inhabilita para la vida social, como pasa con las personas que tienen síndrome de Down, que ellos perfectamente son laboralmente aptos, pueden, incluso en las universidades hay estudios que les permiten insertarse en la vida social, e incluso también pueden contraer matrimonio. Entonces allí la línea hay que trazarla con mucho, mucho cuidado, porque cuando una vez que tú nombras a alguien interdicto, le privas de derechos. Y todos nacemos con los mismos derechos, y ahí el principio de la igualdad y varios principios son muy relevantes a considerar. Entonces no hay que caer en estereotipos, ¿cierto? Y lo que se requiere es prueba científica para poder determinar la discapacidad. Pero sí, la que tú me mencionas y a la pregunta es la del disipador. Y eso está íntimamente vinculado con el que dilapida imprudentemente e irracionalmente sus bienes. Más allá de lo que hace, como dice el código, un buen padre de familia. Estas normas tan antiguas, hoy poco inclusivas, que imagínate, buen padre, y bueno, y hoy día la mayoría de los hogares son sostenidos por las madres, ¿cierto? Pero el código, como ha sido modificado, y no a tanto legislador parece que le importa esto, todavía nos hablan en códigos en conceptos muy antiguos y muy retrógrados desde el punto de vista de la lucha y de los avances del feminismo, por ejemplo. Adolfo, bueno, nos ha ido quedando claro que son muchos los derechos que se le restringen a las personas declaradas interdictas por las razones que también han sido comentadas, pero sería bueno saber también qué grado de autonomía les termina quedando a estas personas una vez declaradas interdictas. O sea, ¿Queda despejado el ejercicio de algún derecho no patrimonial, por ejemplo? Algo que no tenga que ver directamente con eso. no, pero imagínate, nosotros declaramos la interdicción, incluso oficiamos el registro al servicio electoral. O sea, tampoco pueden votar. Y ya han habido casos de personas que fueron declaradas interdictas, ellos muchas veces no estaban tan conscientes, y cuando fueron a votar, se dieron cuenta que no podían votar porque estaban en un registro de interdicción. Y ahí hay algo importante, el interdicto puede ser rehabilitado. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Porque esta privación o restricción de derecho no puede ser ad eternum si es que cambia las condiciones o si es que está mal medido. Errores hay en toda la ciencia, en todas las artes y en el derecho también, y en los procedimientos también. Lo importante es que existan mecanismos para repararlo. Entonces, esa persona que a lo mejor fue erróneamente declarada interdicta también podría restablecer su condición de capacidad. Pero el ámbito que queda es bien restringido, es a las relaciones familiares, pero informales, porque tampoco puedes contraer matrimonio, como señalaba, y las obligaciones familiares tampoco las podrás asumir. No podrás ser demandado de alimentos, por ejemplo, porque perfectamente alguien puede ser padre biológicamente, sin ningún problema, teniendo algún grado de interdicción. Recordemos que no siempre porque uno asocia la interdicción con Alzheimer, con demencia senil, pero a mí me ha correspondido ir a visitar personas al hospital psiquiátrico que tienen determinadas condiciones patológicas que tú conversas con ellos y te parecen de total sentido lo que te están diciendo, ubicado en el tiempo y en el espacio. Y bueno, de repente yo, como no soy médico, yo soy abogado, me digo, ¿por qué esta persona está aquí? O sea, alguien que está en el psiquiátrico no es porque tiene una condición mental óptima o esperable para la sociedad. Y ahí, claro, uno revisa los antecedentes médicos y hay muchas personas que tienen delirio de ruina, delirios de persecución y una serie de cuestiones que les impiden vivir en sociedad libremente. Y además hay otro tema que es muy, muy complejo, que el Estado no tiene las condiciones de seguimiento de estas personas en estas condiciones médicas de salud mental que son gravosas. Entonces, ni siquiera podemos controlar, porque hay muchas personas de estas, tomándose sus medicamentos químicamente equilibrados, pueden vivir, pero basta con que no se controle eso y su situación cambia enormemente.
Entonces hay situaciones muy, muy complejas. Y como siempre en la vida, esto va a variar desde la posición socioeconómica que tiene cada uno. Hay gente que está muy bien cuidada, con familias que le pueden brindar muchos cuidados, y la mayoría de las personas, como es en Chile, como en nuestro país, no tienen esas condiciones socioeconómicas, y por lo tanto el familiar que adolece que sufre de una enfermedad de tipo mental, de una condición mental que le impide desarrollarse en sociedad como todas las personas, termina siendo una verdadera carga para la familia. Y aquí esto se une porque esto es interseccional, ¿cierto? Son formas de discriminación interseccional, porque ahí vamos a cruzarlo con cuestiones socioeconómicas, con cuestiones de género. Por general las mujeres son las que cuidan a estas personas, con el rol de las cuidadoras. Entonces la vulnerabilidad empieza a aflorar por distintos lugares, y ahí los tribunales son los que tienen que regular estas circunstancias, estas situaciones, e intentar siempre teniendo como punto de vista la protección del incapaz, de la protección del que se está declarando como interdicto. Me disculpan mis compañeros de panel, voy a acaparar el espacio con otra pregunta más porque un aspecto que mencionaste al comienzo de la respuesta, Adolfo, con respecto a la posibilidad de que la interdicción se termine o se alce, ¿qué condiciones se tienen que dar para que esto ocurra? ¿Qué pruebas son necesarias para esto? Bueno, en derecho hay un adagio que dice: las cosas se deshacen como se hacen, ¿cierto? Y incluso uno cuando juega fútbol en el barrio decía: el que lo hace lo deshace, o sea, si me hacen un penal yo lo pateo, ¿ya? Y resulta que acá es más o menos similar. O sea, tú para que declarar interdicto pasaste por el COMPIN, y ahí te estudiaron y te revisaron los médicos especialistas. Para que tú retomes tu condición de capacidad, otra vez vas al COMPIN y te reevalúan. Y en esa reevaluación puede ser un resultado totalmente distinto. Si muchas veces las personas están sometidas a grados de estrés importante, recordemos que todo esto va vinculado con relaciones familiares complejas. Yo cuando les pregunto a las personas, a los que futuramente vamos a declarar como interdicto, si sabe por qué lo estoy entrevistando, la mayoría no tiene idea, porque para la familia tampoco es fácil decirle a un futuro interdicto: te vamos a privar de la administración de tus bienes. Y hay algunas personas que son muy pasivas, hay personas que ni siquiera pueden expresarse. En su gran mayoría son personas que están postradas, que no pueden comunicarse de forma alguna. Eh, pero hay otros que sí se expresan, y algunos que son incluso muy, muy agresivos. Entonces, las circunstancias son todas distintas. Pero en cuanto a cuál es la prueba, el mismo informe médico que te hace una nueva evaluación, y que esa nueva evaluación tiene que tener un resultado distinto. Si no vas a la COMPIN y tú tienes tus estudios médicos particulares, existe el servicio médico legal, que es el organismo público destinado a hacer estas evaluaciones. Desgraciadamente, sí, el servicio médico legal, como otra vez un tema de recursos, que tiene pocas horas, ¿cierto? Porque son pocos profesionales, no dan abasto para las múltiples necesidades que el Estado requiere. Pero esa sería la vía. Otra consulta, ¿cómo la sociedad se entera de la existencia de esta ley? Aunque sabemos que todo lo que se publica en el diario oficial se da por conocido, pero ¿hay alguna clase de promoción que permita que la gente acceda normalmente a este servicio y pueda resolver el problema? Porque finalmente puede que haya muchos interdictos sin solución. Sí, mira, en Chile está la CENADIS, que es el Servicio Nacional de Discapacidad. Y el Servicio Nacional de Discapacidad tiene su página web, www.cenadis.gov.cl, y además hay cursos en ese sitio web. Entonces, y tiene una fuerte campaña en las juntas de vecinos. Yo he participado en varias oportunidades con el CENADIS, apoyándolos desde el punto de vista de la práctica de los tribunales, ¿cierto? Y las personas, sobre todo las personas mayores, son muy activas en esto, porque en algún minuto todos podemos llegar ahí. Entonces, ese organismo estatal es el encargado de la difusión.
porque yo cuando les comencé esta conversación les señalé que habían convenciones internacionales, que Chile suscribió, y esas convenciones internacionales que dicen relación con derechos de personas de discapacidad, que están vinculados con derechos humanos al final del día, imponen al Estado, a todos los estados, un deber de difusión y de educación. Y eso es lo que cumple Senadis, además de coordinación. Entonces, de esa es la forma que la gente puede, puede acceder. Pero a las personas que están escuchando, que escuchan la radio Nonguén y que ven Penquista TV y que siguen al Centro Sociocultural y Under Express, yo les recomiendo que vayan a la Corporación de Asistencia Judicial. La Corporación de Asistencia Judicial está especializada en estos temas. O a las clínicas jurídicas de la Universidad de Concepción, de la Universidad de San Sebastián, de la Universidad Católica, la Santísima Concepción, de la Universidad del Desarrollo, las distintas universidades. Nosotros vivimos en una ciudad que tiene muchas universidades y esas universidades tienen clínica jurídica y para los alumnos de quinto año este es como el primer trámite, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí se soluciona una necesidad de la población y sobre todo de personas que no tienen muchas veces el acceso a pagar un abogado para poder hacer estos trámites. Y respecto justamente a eso, porque ahí tú estás hablando, las personas en definitiva tienen la oportunidad y la posibilidad de poder acercarse a estas distintas instituciones tan importantes justamente acá en Concepción, pero el Estado en sí, aparte de Senadi, ¿tiene algún otro plan o algún programa o alguna política pública en donde esto tome mayor relevancia de la mano también y trabajo con, por ejemplo, el Poder Judicial? ¿O esto cada uno corre por su propio camino? Mira, lo que pasa es que, y muy bueno el punto, porque resulta que todo esto está en sede civil, en los tribunales civiles, ¿ya? Y en los tribunales civiles, el principio que gobierna se llama dispositivo. ¿Y eso en qué significa? Que son las partes las que tienen que buscar este acceso a la justicia, son las partes las que tienen que solicitarlo al tribunal, son las partes las que tienen que aportar la prueba. El juez en este sentido no actúa de oficio, el juez en este sentido no es activo, porque la ley lo señala así, no es porque el juez no lo quiera. La ley nos pone en esa posición. Y recordemos que este Código de Procedimiento Civil nuestro es de 1903. Es el código de procedimiento más antiguo de todo nuestro país. Todas las demás normas se han modificado. Esta desde 1903. Y en el caso del Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos, la gran reforma de este Código de Procedimiento fue cuando Juan Antonio Ríos fue presidente. Y en el mensaje del código están las palabras de Juan Antonio Ríos. Entonces estamos hablando de algo que pasó hace 125 años. Entonces opera en la codificación desde un punto de vista muy liberal, donde el Estado asume una posición de pasividad y son las partes las que tienen que promoverlo. Entonces, desde el punto de vista del Poder Judicial, yo puedo pasar por afuera a alguien con discapacidad, pero tengo que esperar. Y desde el punto de vista del Estado, estas labores de coordinación la hacen a través de lo que yo tengo idea, de conocimiento a través de Senadi. Desconozco si hay otros organismos que son competentes para ello. Me imagino también el Servicio Nacional de Adulto Mayor, porque esto también está vinculado con adulto mayor, ¿cierto? Y también podría ser los vinculados con infancia, porque esto topa en todas las edades y en todas las personas. Adolfo, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirnos me gustaría hacerte una última pregunta, más bien como un consejo abierto a quienes nos están escuchando y tal vez están evaluando solicitar la interdicción de algún pariente. ¿Qué consejo esencial podrías entregarle ya como síntesis de todo lo que hemos conversado? Yo lo que les recomiendo, lo primero es que ingresen a las personas que tienen acceso a Internet desde los teléfonos, a las páginas del Servicio Nacional de Discapacidad. Ahí hay una serie de fichas que te señalan paso a paso cómo tú logras la inscripción en este Registro Nacional de Discapacidad. Porque cuando tú haces el trámite administrativo primero,
el trámite judicial, como les digo, es muy, muy rápido. O sea, no hay ningún trámite que demore 40 días. O sea, se presenta la solicitud y yo fijo una audiencia para 3 semanas más, y en esas 3 semanas además tenemos una meta de gestión que tenemos que dictar la sentencia en menos de una semana. Entonces, en un mes tú puedes tener la declaración cuando hiciste el trámite administrativo antes. Entonces, la recomendación es, si alguien tiene un familiar que está en esta circunstancia de discapacidad, que requiere proteger sus bienes, o ni siquiera proteger sus bienes, si uno puede acceder a muchos programas sociales cuando está inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad, a beneficios sociales, beneficios que el Estado le entrega a sus ciudadanos. Pero para eso hay que estar inscrito en el registro y tener la declaración de interdicción. Entonces, cuando están en esa circunstancia es hacer el trámite administrativo. Si están muy desorientados, ir a la Corporación de Asistencia Judicial o a las clínicas jurídicas para que puedan obtener esta declaración. Una vez dictada la sentencia, esta sentencia se publica en el diario y además se inscribe en el conservador de bienes raíces, porque hay un libro que es de prohibiciones e interdicciones, y además se le envía al servicio electoral para que esa persona quede inhabilitada. Hay todos unos temas de publicidad. Y partiendo de la base, además, que es importante que todos los vecinos sepan que todos los procedimientos son escritos, pero se pueden observar por la plataforma del Poder Judicial. Entonces las personas incluso pueden seguir sus causas en la página del Poder Judicial, ingresando al tribunal y con el rol que se les va a asignar, con el número de la causa, y pueden seguir día a día el procedimiento. Entonces hay un tema de transparencia muy importante y de comunicación con el justiciable directa, sin el intermediario de muchas veces del abogado, porque de repente el abogado, no, es que el tribunal se está demorando y después usted se mete a la causa es porque no se ha presentado nada, ¿cierto? Esa transparencia igual es importante y es un logro desde la tecnología. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Adolfo de Polo Cabrera, juez del segundo Juzgado Civil de Concepción, por esta dinámica explicación que nos has entregado de un tema que en principio puede sonar complejo, abrumador, pero en la medida que lo fuimos conversando, fuimos desenredándolo, esperamos que haya sido así también para las personas que se han conectado a escucharnos. Compañeros de panel, no sé si tienen alguna palabra ya para el cierre. Bueno, solamente agradecer a Adolfo su disponibilidad y esperamos que esta sea la primera de una serie de temas que son de interés público y que con los cuales entonces el Centro Sociocultural quiere difundir para beneficio de las personas. Así es, yo también agradecerle a Adolfo por haber aceptado nuestra invitación y poder conversar sobre estos temas que muchas veces se conversan en las casas, pero que no se tiene mucha claridad de justamente esto, pues, de saber cómo comenzar, cómo tomarlo y que es un tema efectivamente importante, sobre todo se da, como bien nos decía, generalmente con el adulto mayor, independiente que también sea también en otra edad. Bueno, muchas gracias a ustedes, Ale, porque para nosotros, los quienes nos trabajamos en el Poder Judicial, no tenemos tanta instancia de difusión, además de las institucionales, y yo soy juez de Concepción, o sea, las personas de Lonquén van a tener sus problemas y van a poder desarrollar sus conflictos y acudir a los tribunales de Concepción. Entonces, justamente, nuestro público es su público, ¿cierto? Entonces, también les agradezco porque para nosotros como Poder Judicial es muy importante que las personas conozcan, sepan y puedan ejercer sus derechos adecuadamente. Gracias, Adolfo. Muchas gracias, Que Adolfo. estén bien. Que estén Pronto. todos muy bien. A la gente que nos acompañó, les invitamos a que se conecten el próximo martes con una nueva emisión de los temas de hoy. Hasta pronto. Chao.